Y es que esta noche quiero hablarte, y como les decía, abrir esta temporada y vamos a hablar de la oración. La oración es un arma de guerra que usted y yo tenemos en nuestra mano. La oración llega al cielo, y cuando una oración llega al cielo, para Dios es fácil poder hacer un milagro. Pero la oración requiere de algunas cosas que usted y yo tengamos para que esa oración llegue al Padre y podamos ver a Dios hacer un milagro, podamos ver a Dios manifestarse. Yo he sido testigo durante estos 14 años que tengo de servirle a Dios, y como 17 años de que recibí al Señor en mi corazón, he sido testigo de ver a Dios hacer milagros. Yo he sido testigo. Pero cuando Dios ha hecho un milagro en mí es porque yo he tenido un ingrediente especial en mi oración, y es que yo le he metido fe. Una oración sin fe es una oración que no sirve de nada. Es una oración que del techo no pasa. Hay veces nos preguntamos, pero qué raro, si yo oro y le pido a Dios por esto y no pasa nada. Bueno, es porque muchas veces no le metemos fe a la oración. Y en esta noche usted va a aprender cómo meterle fe a su oración, cómo a través de su oración usted ser sano, cómo a través de su oración usted ser libre, cómo a través de su oración usted atraer milagros, atraer bendiciones. Y antes de leerle un versículo que le quiero compartir, hace unos días se acercaban unas personas y me decían: pastora, es que yo me siento mal. Le digo yo, ¿por qué? Porque yo estoy orando por un mejor carro. Y le digo yo, ¿por qué se siente mal por eso? Está bien creer por algo mejor. Es que ya tengo uno, es un poquito viejo, pero yo le dije a Dios, ¿será que puedo orar por un mejor carro? Y yo le dije a él, ¿quién es tu papá? Dios. Y Dios es el dueño del oro y y si Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿qué te impide creer por ir y sacar un carro 2024 de la agencia? ¿Qué cree usted que limita a Dios? Dios es el dueño del oro y de la plata, lo limita nuestra fe. Entonces yo le decía a esta persona de la sede, yo le digo, vaya y créale a Dios. Pastora, no tengo el dinero, ¿qué importa? Vaya y toque puertas, porque Dios necesita que accionemos la fe. Dios necesita que una oración que nosotros demos sea accionada. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por ahí he escuchado personas que dicen, es que Dios sabe los deseos de mi corazón, Dios los conoce. Sí, Dios los conoce. Y antes de la fundación del mundo ya Dios te conocía, pero Dios necesita escuchar que sus hijos le piden. Y a partir de esta noche usted va a empezar a tener esa combinación perfecta. Haga así conmigo: oración y fe. Oración y fe. ¿Cuántos que están aquí desearan ver a su familia a los pies de Jesús? ¿Sabe qué necesita usted? Oración y fe. Usted quiere ver una cancelación de deudas, usted necesita oración y fe. Así que a partir de este día vamos a meterle fe a nuestra oración. Y yo quiero enseñarte 3 cosas que necesita nuestra oración para trascender, que necesita nuestra oración para ir a un nuevo nivel. 3 cosas. Lo número 1 es que yo tengo que darle una razón a Dios por qué bendecirme. Pastora, pero ¿cómo es eso? Tú tienes que darle una razón a Dios porque Él te tiene que bendecir. Si yo te pregunto hoy, ¿por qué quieres el milagro? Para que Dios me sane, para no morirme, para no sentir ese dolor. Pero ¿cuál es la verdadera razón? Qué lindo poderle decir a Dios, Señor, hazme el milagro y yo me levanto y te voy a servir hasta el día que muera. Señor, dame aquel carro, pero yo te prometo que a la iglesia no voy a faltar. A veces el error de las personas es que oran, pero oran y cuando Dios les da su bendición se olvidan de Dios. Y no podemos ser así. Hay gente que se pone a orar, Señor, dame aquel trabajo, yo quiero el trabajo. Dios le da el trabajo y usted dice, ¿qué pasó con aquel? Y se olvidó de Dios. Entonces usted tiene que darle una razón a Dios por qué bendecirlo. Y esto me traía a memoria a mi hijo. Yo tengo un hijo de 11 años y mi hijo sabe pedir. Y él me dice a mí, mamá, yo quiero una bicicleta.
y la quiero de esta marca, con estas llantas, y que sea así, así. Y así tiene que ser usted con Dios. A veces de repente la gente, yo no veo a mi hijo diciéndome: quiero una bicicleta que parezca patineta, pero puede ser una bola de fútbol. No, él me dice: yo quiero una bicicleta. ¿Cómo le pides tú a Dios? Tú no puedes ir delante de Dios: Señor, es que Dios no se mueve por conmiseración, Dios se mueve por fe. Tú no puedes ir delante de Dios: papito, ¿será que? No, a Dios lo mueve la fe. La fe que tú tengas para ir delante de Dios. Y por eso ponía el ejemplo de mi hijo, porque él sabe cómo pedir. Y él no llega: mamá, ¿será que? No, mamá, yo quiero una bicicleta. Y Dios me decía un día de estos: así es como tú tienes que pedir. Tienes que venir delante de Dios seguro de lo que estás pidiendo, pero dándole una razón a Dios por qué bendecirte. Porque no puedes ir delante de Dios sin saber qué decir. Entonces, si yo quiero un carro: Señor, si quiero un carro. ¿Por qué lo quiero? Porque quiero que la gente vea al Dios que yo sirvo, al Dios que yo le creo. Porque con ese carro voy a ser de bendición para las personas. Así que tenemos que saber pedir. Dale una razón a Dios a partir de hoy. ¿Por qué quieres una empresa y un negocio? Para bendecir a muchos con trabajo. Sí, por eso quiero un negocio. Porque quiero mi casa, Señor, para que mi casa sea de bendición. Pero si Dios hoy te sanara, ¿qué harías? Te quiero preguntar. Si hoy Dios te diera la petición de tu corazón, ¿qué pasaría? ¿Seríamos como los leprosos? Cuando Jesús hace el milagro, Jesús los sana a todos, pero ¿cuántos se devolvieron a dar gracias? Uno. Y a veces ese es nuestro error. No, tenemos que saber por qué pedir, cómo pedir, pero darle una razón a Dios porque nos tiene que bendecir. Y que eso nunca te aparte del corazón de Dios. Y quiero decirte esto: muchos ante la bendición cambian el corazón. Y usted ve gente que, Señor, y venía todos los días porque no tenía el trabajo, como les decía ahora, Dios les da el trabajo, y se olvidaron de Dios. ¿Qué es mejor? Que Dios no nos bendiga, porque así lo vamos a buscar. Pero si tú le dices a Dios: yo no me voy a apartar si haces ese milagro, yo no voy a dejar de asistir a la iglesia, Señor, porque tú me hagas ese milagro. Y ahí le das una razón a Dios. Y tú le dices: Señor, yo quiero calificar para un milagro. Si tú tienes una necesidad hoy, calificas para un milagro. Si hoy necesitas que Dios intervenga en algo, estás calificando para un milagro. Pero ¿cómo lo puede hacer Dios? Dándole tú una razón porque Él te tiene que bendecir. Amén. Lo número 2 que quiero decirte es que la oración necesita constancia. No podemos orar hoy sí, mañana no. No podemos decir: hoy voy con toda la fe y Dios va a hacer el milagro, y mañana no quiero. No podemos ser así. Dios necesita gente que permanezca, gente con constancia. Y quiero leerte lo que dice Lucas capítulo 18 verso 1, de palabra de Dios para todos. Dice: entonces Jesús les contó una historia para enseñarles. Y quiero que usted pueda leer conmigo lo que dice ahí, para enseñarles que siempre deben ¿qué? Orar, y nunca ¿qué? No desmayes en la oración. Eso dice en otra versión: orar sin desmayar. Tal vez algunos que hoy nos miran han bajado sus brazos. Yo no sé cuántos años tienes de repente pidiendo por algo en específico. Pero Jesús le dice a sus discípulos: necesito enseñarles algo, y es que no dejen de orar y nunca pierdan la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es que cuando usted no aguante más, es esa fuerza que te levanta a seguir creyendo. ¿Sabe qué es la esperanza? Que cuando todo está en contra, usted se levante y usted diga: yo puedo, yo creo, porque Dios dijo una palabra. Es cuando usted le cree a Dios que Dios puede hacer algo. Cuando usted no aguante más, usted toma la esperanza y usted dice: yo puedo. Dios va a hacer algo. Sí es cierto que en medio de los procesos y la adversidad,
en medio de un diagnóstico médico, en medio de un banco que te dice que no. Es una realidad. Pero por encima de esa realidad entra la esperanza. ¿Y sabe qué es la esperanza? Esa verdad de Dios, por encima de la verdad natural. Y tal vez allá afuera te digan: no tienes. Puede ser que tu alacena hoy está vacía, pero ¿sabes cuál es tu oración? Alacena, estás vacía, pero tú fuiste diseñada para tener comida y estar llena. Y yo creo que te voy a ver llena. Tú fuiste diseñada para eso. Y someter esperanza a lo que yo estoy creyendo. Pero no podemos desmayar. Tienes que usar la esperanza como esa fuerza. Y yo la esperanza la veo en esta forma. No sé si usted alguna vez tal vez ha practicado atletismo y ha corrido, pero en ese momento donde uno está haciendo ejercicio, específicamente correr, a mí me gustaba mucho correr. Y recuerdo que cuando ya usted está a punto de llegar a la meta, usted siente que no puede más. ¿Sí, a alguno le ha pasado? Y usted dice: ya no puedo más, pero parece que le ponen a uno como, ¿cómo puedo decirlo? Es que iba a decir un cachiflín, pero mejor no. Le ponen a uno como una inyección de usted puede. Y el famoso sprint, yo dije que no lo iba a decir y siempre lo dije. Y le ponen como ese sprint y usted dice: el último sprint, vamos, porque estoy a punto de llegar a la meta. Eso es la esperanza y la fe en medio de la oración. Es saber que ahí está mi meta. Pero si yo desmayo antes del tiempo, tal vez estaba a 100 metros de alcanzar esa promesa de Dios. Por eso dígale que está a su lado: no desmaye, sigue creyendo. Y quise buscar el significado de desmayar. Y escuche lo que significa desmayar. Dice: es perder el valor. Desmayar es desfallecer el ánimo. Y sigue diciendo: el desmayar es acobardarse. Y yo, wow. Quiere decir que cuando yo dejo de orar, me acobardo ante lo que estoy viviendo. Cuando yo desmayo en mi oración, es porque yo estoy dejando de creer y estoy perdiendo el valor por aquello que yo estoy creyendo. Usted no puede desmayar. Yo vine a decirte de parte de Dios: no desmayes, porque tal vez estás a la vuelta de recibir el milagro. Y si tú desmayas, ¿sabe cómo veo yo a Dios en esta noche? Vamos, un poco más, sigue creyendo. Vamos, no desistas, no bajes los brazos, levántate. No desmayes, sigue creyendo. Te digo de parte de Dios, el milagro está a las puertas. Dios es el más interesado en bendecirte. Yo te digo: no desmayes. No desmayes. ¿Sabe por qué las cosas se ponen difíciles a veces? Para que Dios se lleve la gloria. Entre más difícil algo y más imposible para el hombre, más gloria se lleva a Dios. Más gloria se lleva a Dios. Y siento en mi corazón decirle esto. No sé si también los que nos miran, puede ser que usted diga en esta noche: pastor, usted no sabe por lo que yo estoy creyendo. Usted no sabe en el lugar donde yo vivo. Usted no sabe lo que a mí me ha tocado pasar. Si tal vez yo no lo conozco. Puede ser que yo no sepa lo que usted vive. Yo no sepa cuál es su situación en casa. Es cierto. Pero déjame decirte que Dios sí la conoce. Y al Dios que yo le creo es el mismo Dios que usted tiene. Es ese mismo Dios que levanta. Es ese mismo Dios que de verdad viene a nuestro corazón. Yo sé lo que es que Dios me diga: no dejes de orar. Levanta los brazos, no dejes de orar. No deja de orar porque estás a punto. Estás a punto. Por eso cuando la gente corre y está a punto de llegar a la meta, usted los ve que dan su mayor esfuerzo. Y después muchos caen hincados llorando porque llegaron a la meta. No desfallemos en Dios, porque Dios me ha traído esta noche a decirte: prepárate, 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 porque Dios ha escuchado la petición de tu corazón. Prepárate, porque tu oración hoy va a ir a otro nivel. Porque tu oración, no sé si tú me estás escuchando, pero tu oración hoy va a otro nivel.
sea un gigante. No se preocupe. Hay cosas que necesitan que alguien las conquiste. Y quiero decirle algo: Dios espera por usted. Dios espera por usted. Y quiero hablarle, Dios pone esto en mi corazón, a jóvenes que quieren ver su carrera universitaria. Pastor, es que es muy caro lo que yo quiero estudiar. O yo le digo, métele fe, métele fe, métele fe, porque Dios puede hacerlo. Y lo número 3 que quiero enseñarte en esta noche es que la oración requiere de esa fe. La oración requiere fe. Lo número 1 que te dije es darle una razón a Dios para bendecirte. Lo número 2, ten constancia y no desmayes. Y lo número 3, métele fe a tu oración. Y quiero leerte lo que dice Mateo capítulo 21, verso 21 y 22. Y quiero que usted lea conmigo. Dice: Jesús le respondió, y yo quiero que usted tome esto para su vida. Jesús le respondió y les dijo: les digo la verdad, si ustedes tienen fe y qué, vamos, que el cielo lo escuche, si usted tiene fe y qué, y no duda, esto lo está diciendo Jesús, no se lo digo yo. Dice: no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, dice Jesús, podrán decirle a esta montaña: levántate, ¿y qué? Y lánzate al mar, y así sucederá. Ustedes creen y recibirán todo lo que pidan en oración. Ahí está la respuesta. No le metas duda a lo que hoy le estás pidiendo a Dios. No le metas duda. Jesús le decía a sus discípulos: no se preocupen, oren, pero ojo, oren sin dudar. Oren, porque si ustedes creen con todo su corazón, podrán decirle a esa montaña. Yo le preguntaba a Dios: ¿por qué usaste una montaña de ejemplo? Porque quiero que usted se pregunte esto: ¿quién puede hoy tener la capacidad de agarrar una montaña y tirarla al fondo del mar? ¿Puede alguien hacerlo? Tal vez con un tractor, pero que usted le diga a la montaña: montaña, quítate y lánzate al mar. Entonces Dios me decía, yo necesitaba que lo vieran imposible y que supieran que sí puede suceder. En estos días escuchaba un video que veía en las redes sociales de un hombre X, me reservo el nombre, y esta persona decía: yo no sé por qué la gente declara, eso no es bíblico, la gente no tiene, uno no tiene poder, el poder lo tiene Jesús. Y yo veía esto en redes sociales y yo decía: no lo puedo creer. Porque si yo me voy a la Biblia, yo no veo solo a Jesús dando palabra. Yo veo a un Josué pararse en pie y decirle al sol que se detuviera y a la luna también. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Entonces yo veo a un Josué diciéndole a Dios: Señor, detén. Veo a un Moisés que se para frente a las aguas y le habla a las aguas y les ordena abrirse. ¿Quién lo hizo? Dios, pero usó la boca ¿de quién? De Moisés. Y si usted va a la palabra, yo veo miles hablando y declarando. Y perdón, pero Jesús dijo: y cuando yo me vaya, mayores cosas que harán ustedes. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas que Dios lo puede hacer? Si hubo un hombre que detuvo el sol y la luna, y usted sabía que científicamente falta un día en el calendario. Y yo estaba leyendo, la NASA hizo un estudio y dicen: sí, falta un día. Y está en la palabra. Entonces, si un hombre como usted y como yo tuvo el poder de declarar una palabra y que eso sucediera, ¿por qué no puede suceder con usted? Que lo único que Dios necesita, que usted se levante y crea. Eso es todo. Que no dude. Que no dude. Porque si usted no duda,
todo lo que usted pida en oración, Dios lo va a hacer. ¿Sabe qué es lo peor? Lo peor es tener una oración sin fe, porque es una oración muerta. Es una oración que no sirve de nada. Dios necesita que usted se levante a creer. Dios necesita que se levante. ¿Sabe a cuánto necesita Dios en la casa para hacer algo? A uno. Uno que en su casa se levante con fe a creer. Uno que tan solo se levante a creer. Y quiero que sigamos leyendo Lucas capítulo 18. Ahora vamos al verso 7 y 8. Dice: ¿acaso Dios? Y esto me encanta, porque Dios no deja una oración con fe sin respuesta. Mire, y antes de seguir leyendo el verso, yo no sé cómo y yo no sé cuándo, pero de que Dios lo hace. ¿Sí? Yo no sé cómo y yo no sé cuándo y yo no sé de qué manera lo va a hacer, pero una persona con fe se levanta y dice: Dios lo va a hacer. No importa lo que te cueste, si tienes que doblar tus rodillas, Dios va a hacer justicia en medio de lo que tú hoy puedas estar viviendo. Vamos, déselo fuerte a Él. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Mujer, si estás orando por tu esposo, no te canses, ora día y noche, porque Dios te hará justicia. Dios te hará justicia. Si estás orando por tus hijos, ¿qué va a hacer Dios? Dios hará justicia. Y le hablan mujeres que hoy tienen a sus hijos allá afuera y no quieren nada con Dios. Tú que me miras, si hoy no tienes a tus hijos contigo, yo declaro la palabra: si oras de día y de noche y con fe, Dios hará justicia. Solamente tienes que creer que Dios hará justicia. Y sigue diciendo el verso: no demorará en responderles. Y escuchen, les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. ¡Wow! ¿Quién ocupa hoy que Dios se ponga en pie frente a ese gigante y le diga: quítate de aquí? Sabe, aunque sea injusto lo que usted esté pasando hoy, aunque sea injusto, de eso Dios hace justicia. Y si algo le gusta a Dios, es sacar la cara por sus hijos. ¿O no es cierto que uno como padre, uno siente esa satisfacción cuando usted dice: voy a defender a mis hijos? Que venga un chiquito en la escuela y le meta un cosco y uno sí. Y usted va y usted dice: ese es mi hijo, yo lo voy a defender. Y si nosotros, siendo malos, hacemos eso, ¿cómo cree usted que va a ser Dios con sus hijos? Por eso no se preocupe. Usted tiene un poderoso gigante que va delante de usted. Usted tiene un papá que es un león que va delante de usted abriendo camino. Un día de estos predicaba el apóstol algo que a mí me gustó mucho, y él decía: antes de la gloria está el proceso. Y en medio de ese proceso es cuando aprendemos a orar con fe. Porque si usted no ocupa la fe porque lo tiene todo, ¿para qué va a orar? Pero cuando usted tiene un Dios que usted dice: en medio de esto tú puedes hacer algo. Señor, es que es difícil, yo no puedo, se salió de las manos. Escucha esto: lo que vives hoy no debe mover tu fe. Usted tiene que ser alguien que se levante a pelear en la fe. Diga conmigo: yo voy a pelear. Usted sabía que las mayores batallas se ganan en medio de la oración y de la fe, pero tiene que haber una fe inquebrantable aún a lo que yo estoy viviendo. Sí, es triste, sí, es feo, sí, nací en esa familia, nací en ese barrio, sí, de repente no escogí tener esta enfermedad. Pero cuando usted se levanta en medio de eso y levanta sus brazos y le dice a Dios:
Señor, no tengo dinero, pero igual voy a ir a escuchar una palabra a la iglesia. Señor, de repente tengo que venir a pie. Tú conoces mi corazón, pero yo me estoy levantando con fe. ¿Sabe qué hace Dios? Dios tiene que hacer esto. Wow, voy a poner la mirada en esta persona. Y quiero contarle algo. A mí me ha tocado en muchos episodios de mi vida tener que usar la fe. Usar muchísimo la fe. Tal vez usted no me conoce, tal vez otros sí, pero yo he tenido que aprender a usar la fe en todas las áreas de mi vida. En todas. Yo desde los 15 años he tenido que vivir casi que en la calle, sola, enfrentándome a la vida. Una niña enfrentándose a la vida como una mujer. Cuando yo decía, ese es el Dios que hace de repente que yo tenga abandono, que no pueda en muchas áreas de mi vida. Una vez tuve que hasta dormir en la calle porque no tenía dónde dormir. Y de repente hoy la gente ve un trabajo terminado, o ahí va Dios terminándolo, pero la gente no se imagina por dónde uno tuvo que pasar. Y eso en mí desarrolló una fe de decir, Dios, si usted existe realmente, yo necesito verte en mi vida. Y Dios empezó a manifestarse en mi vida, y yo empecé a ver a Dios. Pastor, y cuando usted llegó a la iglesia vivió procesos, claro, hasta el día de hoy. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ya yo sé cuál es el arma de guerra que yo tengo, y esa se llama oración y fe. Hace 15 años, 16 años más o menos, a mí me diagnosticaron una enfermedad en mi sangre. A pesar de todo lo que vivía, en la forma que vivía, tras de todo eso me diagnostican una enfermedad y yo estaba sola en la vida. A veces duraba 3 días sin comer. Me tocó una vida bastante difícil. Me tocó vivir en un barrio bastante complicado. Y yo oír un diagnóstico médico, o sea, no puedes tener hijos, sos una bomba de tiempo. Yo padecía de una enfermedad que se llamaba síndrome antifosfolípido. Es una enfermedad no tan conocida, no tiene cura. Es una enfermedad que, aparte de que hace que yo no pudiera desarrollar un bebé, yo perdí 3 bebés. Los botaba en pedazos porque mi cuerpo creaba anticuerpos que se comían al bebé. Entonces yo los botaba en pedazos. Y si el bebé luchaba durante 3 meses, si el bebé lograba sobrevivir, ya los anticuerpos no lo atacaban a los 3 meses. Pero una de las cosas que provocaba esta enfermedad es que en mi sangre estuviera coagulada. Entonces en cualquier momento un coágulo se metía en el cordón umbilical y el bebé se moría. Y así me pasó con el tercer bebé. Yo lo tuve con dolores. En mi bebé de 5 meses me cayó en la mano. Usted se puede imaginar la desesperación que yo tenía. Decir, en la forma que crecí, en la pobreza que vivía, en la forma donde Dios me sacó, de donde yo estaba sola. Y tras de eso me dicen, no puedes tener hijos. Yo decía, ¿cuál hombre yo voy a ser feliz si no le puedo dar hijos? Y eso era lo que golpeaba mi corazón. Y tras de eso, tras de que eso era una consecuencia, yo era una bomba de tiempo. Y a mí me decían los doctores, tenés que usar el tratamiento porque te puede dar una trombosis y te morís, te puede dar una embolia y te morís. Y yo decía, Señor, tú puedes hacer un milagro. Eso les estoy hablando que desde mis 16 años fui diagnosticada. Y yo decía, no puede ser. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Yo soy una bomba de tiempo. Y cuando yo vengo a Jesús y cuando empiezo a servirle, porque yo vivía tan mal que cuando yo conocí a Dios yo me desesperé por Él, yo me apasioné. Dice la palabra que al que mucho se le ama, mucho ama es porque mucho le ha sido perdonado. Y yo decía, Señor, esa soy yo. Pero en estos años, ya tengo 39 años, no sé, han pasado 18 años, no sé, 17, 18. Ahí usted saque las cuentas después. Yo he vivido creyéndole a Dios, siendo ya una pastora. Sí, he vivido creyéndole a Dios. Yo, Señor, quiero que me sanes de eso.
Yo no quiero tener más ese síndrome en mi sangre. Pero he aprendido a ser una mujer de fe. Y yo no sé si me pueden ayudar con él. Si me ayudan para quitarme el atril de acá, porque yo quiero enseñarle un video. Sí, y yo quiero que usted vea este video y le pido a Dios que te hable. Si me pueden ayudar, gracias. Yo le pido a Dios que te hable. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted es una persona de fe, usted ve a Dios obrar en su vida. ¿Sí? Diga conmigo, si yo tengo fe y no dudo, yo voy a ver obrar a Dios en mi vida. Sí, yo quiero que usted vea el siguiente video. Prepárate, porque el Señor va a hacer cosas extraordinarias desde este lugar. Hoy yo vengo a profetizar en el nombre de Jesús que se abren pozos en este territorio. En el nombre de Jesús, pozos de avivamiento, pozos de gloria. Pozos de avivamiento, pozos de gloria comienzan a abrirse. Y dice el Señor, cambio los diagnósticos, porque te has parado en este altar ministrando a la gente, pero la gente no sabe lo que el enemigo te ha dicho al oído. Pero en esta hora yo cambio el diagnóstico. Cambio los diagnósticos, porque de tu cuerpo brotará vida y sanidad. Oh, Jesús, 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 Jesús. Hay dos bultos que veo Dios está desapareciendo en uno de tus bustos. El Señor dice, no te toques más para ver si están ahí por un tiempo y luego vuelve, porque ya no estarán. Fuerte aplauso a Dios, porque Dios se merece un aplauso. ¿Sabe cuándo pasó eso? En noviembre del año pasado, que tuvimos la visita del profeta Daniel. Pero yo quiero que usted note algo en esta palabra. Él dijo, tú te pones en pie en el altar y declaras palabra, porque esa era mi fe en mi corazón. Esa era mi fe en mi corazón. Y tal vez, como decía él, la gente no sabía el diagnóstico médico. Pero cuando el profeta Daniel me da esa palabra, yo digo, Señor, tú hiciste el milagro, porque yo me he puesto en pie en un altar. Ahora esta es mi plataforma, usted tiene la suya en casa. Usted tiene la suya en casa. Y él decía, a pesar de los diagnósticos, claro, a pesar de los diagnósticos, yo voy al médico días después, hace unos días, y yo le digo al doctor, doctor, necesito que me mande unos exámenes. Necesito saber cómo está el síndrome antifosfolípido. Y me dice el médico que me vio, ¿cómo se te ocurre? Eso es una bomba de tiempo. Tenés que ponerte ya en tratamiento, hacerte exámenes. Y yo sí, hágame exámenes. Yo decía, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y tal vez hace como un mes fui y le dije a Dios, Dios, yo me voy a hacer estos exámenes, porque yo creo que tú hiciste un milagro en mí. Porque cuando Dios ve a alguien con fe, y quiero que vea lo siguiente, era imposible sanarla, porque científicamente, búsquelo, esta enfermedad no tiene cura. ¿Y sabe qué hizo Dios? Si me pueden poner en pantalla. Yo voy, me hago el examen, y cuando me hago el examen y veo el resultado, lea conmigo qué dice aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ese es el Dios que yo me levanté a creerle. Quiero que se ponga sobre sus pies. Ese es el Dios que yo dije, tú haces algo. Aunque el hombre diga que es imposible, Dios lo puede hacer. Aunque el hombre diga que no hay nada que hacer, Dios puede poner órganos donde no existen. Dios puede hacer
Si Dios puede sanar una enfermedad que no tiene cura, ¿cómo Dios no le va a dar su casa? ¿Cómo Dios no va a traer a sus hijos de vuelta? ¿Cómo Dios no va a cancelar esas deudas? Dios solo necesita que alguien con fe se levante y crea.